República para hablar del pago del segundo aguinaldo, y es que ha habido algunos encuentros, algunos acercamientos entre los empresarios privados y el gobierno para dar las condiciones necesarias para el pago del beneficio, y queremos saber en qué andan los análisis. Nos acompaña para hablar del tema Gary Rodríguez, que es gerente general del IPSE. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Gabriela, buenos días a la audiencia de este hermoso programa. El ministro de Economía en su momento dio 3 propuestas para facilitar el pago del segundo aguinaldo que los empresarios privados aseguraban no podían cumplir. Comencemos analizando uno por uno, por favor. Uno era la prórroga de este segundo pago hasta marzo. ¿Qué es lo que opinan al respecto los empresarios? ¿Cuán factible es esa posibilidad? Bueno, en realidad la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que a través de sus máximos dirigentes se ha reunido con el presidente del Estado la semana pasada en Cochabamba, no ha variado en su posición al decir que un bono, una dádiva de esta naturaleza, cuando no viene acompañada de un incremento de la productividad, se convierte en un costo que desincentiva la inversión, que puede causar problemas financieros a las empresas, principalmente a las pequeñas empresas. Por lo tanto, es un tema que ha quedado en análisis para este día 22 de noviembre a realizarse un nuevo encuentro con el presidente del Estado. Pero se está habilitando el pago de este segundo aguinaldo porque sí hubo un crecimiento de la economía mínimo, el 4,5%. Entonces el argumento es ese, ¿no? Claro, pero como alguna vez he manifestado, no hay peor mentira que un promedio. Un promedio no refleja la generalidad de los hechos en una situación. Por ejemplo, el año pasado las regiones o los departamentos en el país no han crecido de una forma uniforme. Por ejemplo, está el caso de Chuquisaca, que ha crecido 1,29%, Cochabamba 2,21%, Tarija ha decrecido en 3,7%, o sea, si hablamos del 4,5%, son pocos los departamentos que han podido superar aquello. ¿Sí? Santa Cruz estuvo con el 6,7%, La Paz con un poquito más de 6%, pero así como no hay uniformidad a nivel de crecimiento de las regiones, tampoco lo hay entre los sectores. Y aquí hay un estudio que le han entregado al presidente del Estado sobre el impacto que tendría este pago, no solamente para las grandes, sino principalmente para las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque así como los departamentos no crecen de una manera uniforme, tampoco los sectores al interior de los subsectores e incluso entre las empresas. Hablar de un promedio significa que hay muchos o pocos que estarán por encima y habrán otros que están por debajo. Entonces, ¿no es solución prorrogar este segundo beneficio hasta marzo o de alguna manera ayudaría a alivianar la carga de parte de las empresas? Claro, por el tema del flujo puede que ayude a algunos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estas empresas que no han crecido? Con las empresas que están decreciendo, con las empresas que están empezando. Yo conozco un caso, por ejemplo, que me comentaba un empresario de 2 jóvenes profesionales, mujeres además, que ponen un negocio de gastronomía, de venta de comida. Los padres ayudan con su capital, ellas invierten su ahorro, hace 2 años atrás, pero la economía empieza a decrecer y también la demanda de este servicio. Una de las socias se ha retirado porque ya no daba el negocio. La segunda socia ya trabaja sin sueldo y dijo, si viene el segundo aguinaldo, yo voy a tener que cerrar porque tiene 8 operarios. Una de las operarias se ha embarazado, o sea, son 18 sueldos que hay que darle encima, entonces se hace insostenible. Bueno sería, por ejemplo, que aspiráramos a que si se crece al 7, al 8%, hubiera un tipo de recompensa, pero creo que, como alguna vez escribí, esto tiene un problema desde su génesis, ¿no? Desde su concepción mismo. Se lo hizo en el año 2013, el decreto 1802, llamado Esfuerzo por Bolivia, cuando en realidad quien más se esfuerza no es el trabajador, quien más arriesga es el empleador, es el inversionista que carga no solo con una empresa, con una familia, perdón, como es el jefe de hogar que se emplea, sino con una cantidad de familias que son sus dependientes. Otra de las propuestas era que se ponga un tope a los sueldos que van a ser beneficiados con este segundo aguinaldo. ¿Eso ayudaría o tampoco? Otra vez, mire, curiosamente en este mismo estudio lo que se demuestra es de que este pago de segundo aguinaldo ocasiona inequidad, porque resulta que quienes ganan más son los que van a tener mejores remuneraciones, incrementos, y no así los más pequeños o los que ganan menos.
Estas propuestas ya las hizo el gobierno a los micro y pequeños empresarios, ¿no? De que se difiera el pago hasta marzo, eso puede ayudar algo en la liquidez. De que se pague con especies, con productos también. De que se pague en especie, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una empresa? Recuerdo un caso en Cochabamba que reclamaba a la COP, decía, yo trabajo en una empresa que hace hormigón armado, me voy a ir con mi hormigón. Estas complicaciones, Gabriela, vienen del hecho de que una buena intención, como se dice en el fútbol, ¿no? Una buena intención no siempre tiene una buena resolución. Eso probablemente fue hecho o pensado al fragor de la bonanza, el auge que había en el 2013, pero ya no existe más. Entonces la respuesta de los empresarios seguirá siendo no. No podemos pagar, no vamos a pagar. No podemos difiere de no vamos, porque esto si es obligatorio, hay que cumplir con la norma. He escuchado decir esto absolutamente a todos los dirigentes, pero la consecuencia puede ser menos empleo, menos inversión y menos dinámica en la economía cuando todos quisiéramos que ocurriera lo contrario. Fíjese que se utiliza un argumento de que los empresarios han ganado, los empresarios están ganando. Sin embargo, este estudio demuestra que el 1% de las empresas está absorbiendo casi el 80% de las utilidades. ¿Qué quiere decir? Que la gran masa, y principalmente las pequeñas, las medianas empresas, esas empresas que están generando empleo, no están ganando. ¿Cuál sería la contrapropuesta de los empresarios? Si estas tres propuestas del Ministerio de Economía no son suficientes, ¿qué pueden proponer los empresarios? Lo que la Confederación ha dicho es que esta medida hay que revisarla para no estar cada vez revisar con esta situación. El crecimiento, el porcentaje de crecimiento que sea más alto o que se lo sectorice. ¿Qué específicamente habría que revisar de la norma? Partamos de un concepto. Cuando se habla de que se tiene que premiar al trabajador porque la economía creció más del 4,5%, se le estaría dando ya una tercera remuneración adicional. ¿Por qué? El trabajador tiene un aguinaldo obligatorio por año. Claro. Segundo, tiene el bono de producción y tiene la prima. Estaríamos hablando entonces de un adicional a estos tres, cosa que no corresponde, porque reitero, vamos a la génesis. Todo pago que no venga aparejado con un incremento en la productividad, en el rendimiento de los trabajadores, se constituye en un costo que va a afectar a la empresa. Le va a quitar utilidad, va a hacer que ya no pueda reinvertir, la que no ha tenido esa utilidad va a tener que prestarse, la van a endeudar y al final va a afectar a los propios trabajadores. Entonces ya hay un bono por el esfuerzo. Claro que sí, por supuesto que sí, y hace décadas, reitero, la prima anual, el bono de producción y al final el primer aguinaldo están garantizados. O sea, ¿qué querría decir esto? De que cuando a la empresa verdaderamente le va mal, pues no tiene que compartir nada, pero si le va bien, tiene que compartirlo. Lo otro sería, imagínense, yo les pregunto a los trabajadores, si hay un esfuerzo por crecer, ¿qué pasaría el día de mañana si esta recompensa se transforma en una solidaridad por parte del trabajador en caso que a la empresa le vaya mal? El trabajador estaría de acuerdo en sacrificar su aguinaldo, su primer aguinaldo, si a la empresa le va mal, claramente va a decir que no. Y el trabajador lo que tiene que reflexionar es si prefiere tener un segundo aguinaldo y el día de mañana una inestabilidad laboral. Yo creo que un jefe de hogar que sea honesto consigo mismo va a decir que no. No coinciden los de la COD, le cuento que ellos están exigiendo que se pague nomás este segundo beneficio, de lo contrario se movilizarán. Claro, es que pedir es fácil, el tema es hacer empresa, el tema es arriesgar, invertir, sacrificar su ahorro, en muchos casos su salud por parte del empresario para hacer empresa, generar fuente de trabajo, competir en un mercado totalmente distorsionado por la informalidad, por la ilegalidad en muchos casos del contrabando. Bueno, eso es lo que es hacer empresa en Bolivia. Y frente a eso, ¿qué hace el trabajador? Se emplea, obviamente contribuye al crecimiento de esa empresa, pero está dependiendo solamente de su esfuerzo. El empresario depende de muchas externalidades que le complican la vida. Bien, nos vamos a mantener atentos sobre este tema. Quiero aprovechar su presencia para hablar del Día de Comercio Exterior, qué es lo que implica, qué es lo que se va a hacer este 27 de noviembre, ¿no? ¿Dónde? Correcto, el 27 de noviembre, el martes próximo, en el Hotel Camino Real, acá en Santa Cruz de la Sierra, vamos a llevar a cabo lo que se llama el Día del Comercio Exterior Boliviano en sus
segunda versión. Durante toda una jornada, las instituciones del sector público que tienen que ver con la dinámica de la exportación, la importación, van a estar en exposición permanente con sus funcionarios, la aduana, IFMETRO, SENASAC, SENAVEC, AGEMET, incluso la Autoridad Marítima Portuaria Boliviana y otras instituciones públicas y también empresas del Estado como SPB, mostrándose a la sociedad civil, mostrándose a los operadores del comercio exterior para decir lo que hacen, pero también recibir las críticas de cómo mejorar. Y a su vez, empresas y instituciones del sector privado, entre ellos los 3 puertos que acaban de ser recategorizados como puertos internacionales allá en el Canal Tamengo, en la cabecera de la hidrovía Paraguay-Paraná. Estamos hablando de Puerto Aguirre, Puerto Gravetal y Puerto Jennifer. Durante toda una jornada, entonces, una exposición permanente en este lugar, en el Hotel Camino Real, pero además por la mañana un foro que va a hablar sobre facilitación, sobre innovación y desarrollo del comercio exterior, y por la tarde charlas técnicas especializadas por parte de los participantes. Muchísimas gracias, estaremos ahí presentes. Muchísimas gracias. Continuamos con más Un Consejo.